Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de la estructura interna del texto, ¿sí? Eh, Vamos a ver exactamente los 5 puntos básicos, que son el tema, los subtemas, la idea principal, las presuposiciones y el título. Vamos a aprender a cómo reconocer cada uno de estos puntos al momento en que leemos un texto. Así que empezamos. En primer lugar, te he colocado un texto sin título para que después puedas tú descubrir cuál es el título más apropiado que podrías colocarle. Es un texto que está compuesto por 2 párrafos. Vamos a leerlo bien, lo lees junto conmigo, pero enfócate lo más que puedas para que captes todo tipo de detalles. Así que empezamos. Es muy cierto cuando dicen que somos lo que comemos. El común de las personas suele tener un mal hábito alimenticio y desconocen el enorme daño que les puede causar la ingesta continua de comida chatarra y poco o nada nutritiva, como postres, gaseosas, etc. En cambio, hay personas que siguen una alimentación sana que podemos ver reflejada incluso en el aspecto físico que tienen, así como en sus ánimos. En pocas palabras, una buena alimentación garantiza nuestro bienestar físico y mental. Aún así, todo ello no implica que no podamos darnos un gusto cada cierto tiempo. Te voy a dar unos segundos para que leas otra vez el texto y para que podamos descubrir los puntos mencionados hace un momento. Sí, a ver, te doy un par de minutos, léelo bien. Listo, continuamos. El primer punto que vamos a conocer y descubrir es el llamado tema. Recuerda que un tema es una frase que nos dice de qué trata un texto. Y también recuerda que por ser una frase, no le debes tú colocar un verbo, ¿sí? Porque las frases no poseen verbo. Así que pasamos a descubrir cuál es el tema del texto que hemos leído. Para ello, apóyate de la siguiente pregunta. ¿De qué trata el texto que hemos leído? Hay dos posibles respuestas y tranquilamente cualquiera de las dos puede ser el tema. El primero es la alimentación. Pero profesor, es muy simple ese tema. Solamente dice la alimentación. Bueno, si bien es un tema válido porque el texto te habla de eso, podemos también colocarle esto, ¿no? Las ventajas de una buena alimentación. Cualquiera de los dos puede ser el tema del texto que hemos leído. Obviamente, el segundo es un poquito más exacto que el primero. Te da un poquito más de datos, ¿no? Pero ambos son igual de válidos. Ahora, fíjate que en ninguno de los dos hay verbo. Así que no te olvides eso. El tema no posee verbo, no lleva verbo. Diferencia ahora con lo de abajo. La idea principal. Una idea principal es una oración. No es una frase, es una oración que sintetiza lo más importante de un texto. Y por ser una oración, sí debe llevar verbo. Esa es la diferencia con el tema. ¿Sí?
El tema es una frase sin verbo, la idea principal es una oración con verbo ya. Y para que tú descubras la idea principal, puedes preguntarte lo siguiente. ¿Qué es lo más importante que me dice el texto? Y la respuesta sería que una buena alimentación garantiza nuestro bienestar físico y mental. Es más, con esas mismas palabras recuerda que estaba en el párrafo 2, ¿no? Y ahora sí hay verbo, ¿no? Tenemos la palabra garantiza, que es un verbo. Esa es la diferencia con el tema, ¿sí? En el caso de la idea principal, ya tenemos la presencia de un verbo, que en este caso es la palabra garantiza. Y te vas a apoyar de las preguntas que te he puesto ahí. Vamos ahora a reconocer los llamados subtemas y las presuposiciones. Los subtemas son frases que nos dicen de qué otras cosas nos habla un texto, aparte del tema principal. Recuerda que tampoco deben llevar verbo porque son subtemas, ¿sí? Es lo mismo que el tema, pero de cosas secundarias ya. Por ejemplo, ¿de qué otra cosa nos habla el texto que hemos leído? Los daños de una mala alimentación. Date cuenta cómo en esa frase no hay verbo. Así de simple, ¿no? Y recuerda que también el texto nos hablaba de ello, de esto, ¿no? En una parte del texto, en el párrafo 1, recuerda que nos habló de que una mala alimentación hace daño. Y por eso que un subtema sería los daños de una mala alimentación. ¿Qué son las llamadas presuposiciones? Una presuposición es una idea que el texto no lo dice, pero que sí te da pistas para que tú lo puedas pensar. O sea, son ideas que no están en el texto de modo explícito, sino de modo implícito. Es como que te diga, no están, pero sí están, ¿no? O sea, te dan pistas para que tú lo puedas deducir. Por ejemplo, ¿qué afirmación podría suponerse a partir del texto que hemos leído? Fácil, que las personas que comen un pastel o una hamburguesa de vez en cuando no ponen en riesgo sus organismos, ¿no? Eso no lo dice el texto con esas palabras, pero sí te da una pista para que tú pienses en eso. Recuerda que esa pista está ubicada al final, ¿no? Entonces, una presuposición es una idea que el texto no lo dice abiertamente, pero que te da pistas para que tú lo puedas pensar. Por último, veamos en qué consiste un título. Un título es una frase u oración, ojo, puede que sea cualquiera de los dos, con verbo o sin verbo, que encabeza un texto a modo de nombre o presentación. En algunos casos, debe caracterizarse por ser llamativo, creativo, para que el lector se sienta motivado a leer el texto. Por ejemplo, recuerda que yo a propósito no le puse nombre al texto que leímos, pero tranquilamente le podríamos colocar, por ejemplo, como nombre, alimentación sana igual a vida sana. O también, si te quieres, come sanamente. Son nombres, es como que si tú le colocaras nombre a una persona, lo mismo, ¿no? Y mientras más llamativo sea, mejor. El título ya depende más de ti, depende de tu creatividad. En cambio, lo demás, el tema, la idea principal, subtemas, dependía de tu análisis, de tu buena lectura. Así que chicos, en base a esta clase van a responder las preguntas que les he adjuntado con unos textos con este videito y también la tareita que te estoy dejando en el libro, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos.